Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Laura Galloso, experta en constelaciones familiares andinas, viene a hablarnos del poder de esta técnica y de la diferencia entre las constelaciones normales a las andinas. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo. Bienvenidos a Universos, que es un espacio creado para compartir con ustedes herramientas que nos permitan convertirnos en un mejor ser humano. Y el día de hoy nos acompaña Laura Galloso. Ella se dedica a las constelaciones familiares y es experta en sanación ancestral andina. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Marta. Súper contenta de estar aquí contigo. Yo quiero decirles que Laura acaba de llegar a mi vida hace poco tiempo y que yo he tenido ya experiencias de constelaciones con ella y es un trabajo sumamente interesante que yo no conocía desde este punto de hacer estas constelaciones familiares andinas y ahorita nos va a platicar de qué trata. Pero este podcast tiene una pregunta inicial y es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Wow, qué pregunta más interesante. Y fíjate, en realidad yo desde muy chica tenía como mucha inquietud por estudiar psicología, dedicarme al servicio, pero tengo un papá que adoro con todo mi corazón, pero que por su historia de vida, esto le parecía que era en verdad un camino súper peligroso y que era muy difícil vivir de él. Entonces me fueron disuadiendo. Yo, cuando llegó el momento de elegir la carrera, dije, chin, pues qué estudio, ¿no? Voy a estudiar algo que no me cueste tanto trabajo, que se me dé más natural. Y estudié actuaría. Eres actuario de origen, wow. Soy actuaria. Y en realidad es que yo desde muy chiquita, para el examen de matemáticas era para el 20 único que yo no tenía que estudiar. Se me daba súper, súper fácil. Entonces, bueno, pues hago esta carrera, trabajo en planeación financiera por 8 años en una empresa internacional, la verdad, con un ambiente laboral precioso, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber tenido jefes de los que aprendí muchísimo, compañeros de trabajo que se volvieron amigos. La verdad que no puedo decir que todo era horrible y terrible, no, no, todo era muy lindo. Y a mí se me daban muy bien los números, o sea, en realidad era un camino, incluso diría, con muy buena expectativa, pero siempre sentía que algo me faltaba. Ujú. Y en mis tiempos libres empecé a estudiar técnicas de sanación holísticas, ¿no? Como Reiki, flores de Bach, como estas sanaciones cuánticas, ¿no? Todo este mundo holístico. Y los fines de semana daba sesiones gratis. Y me daba cuenta que esto me llenaba el alma. Se me iban las horas, yo no me daba cuenta, incluso de mi propio cansancio no me daba cuenta, ¿no? Y dije, no, yo no quiero estar toda mi vida, ¿no? Planeando las finanzas de alguien más. Quiero dedicarme a esto que me llena el alma. Y poco a poco fui haciendo la transición hacia esta carrera, no fue de golpe. Y en el camino, ¿no? En el camino de estas sanaciones que yo hacía, ¿no? Que eran más energéticas, yo notaba que había como un campo energético, un campo de memoria más grande, ¿no? Que de pronto era incluso más grande que la voluntad de la persona. Y esto pues me intrigó muchísimo. Quise indagar por todos los medios posibles de qué se trataba. Y un poco así llegó a constelaciones familiares, un poco también de esto encontré en Jung, ¿no? En toda la perspectiva de Jung, y un camino me ha ido llevando a otro, el mismo camino ha ido como trazando mi línea. Y yo me daba cuenta que incluso en las constelaciones había algo que las constelaciones no terminaban de explicar. Y ahí fue mi entrada pues un poco al mundo ancestral, al mundo chamánico, que encontré como tan rico y tan puro, por así decirlo, en los Andes, en el mundo andino. Fíjate que es curioso porque muchas veces nosotros vamos por un camino en la vida y me encantan esas historias porque
a veces vamos como hasta programados, como tú dices, con lo que traemos de lo que nos dijeron y demás, pero hay un momento en el que el alma grita más fuerte y dice, hey, tú vas para allá, pero yo quiero que tú vayas para, ¿no? Por algo que tenemos que trabajar. Entonces, qué bueno que podamos tener esta capacidad de poder conectar con ella y de poder escucharla, porque no todo el mundo tiene la posibilidad o en el momento no la escucha y al paso de los años de repente volteas y dices, creo que yo tuve que haber tomado aquel caminito de por allá. Así es que creo que siempre hay que oír el corazón, siempre hay que oír el alma. Y a ti te llevó al mundo andino porque conocemos las constelaciones familiares que son como las tradicionales, ¿no? Como esta parte en donde se toman representantes y cada uno va e interactúa con un tema que el facilitador, el constelador esté poniendo sobre la mesa según la persona que está tratando. Pero en tu caso, utilizas otras técnicas. Háblame cuál sería la diferencia entre las constelaciones normales y la constelación familiar andina. ¿Y cómo es que, dónde la aprendes o cómo la aprendes? Y bueno, la diferencia principal yo diría que es justo, y voy a contar cómo llegué ahí, ¿no? Porque me pasa o me pasó que en mis primeros casos de constelaciones me llegaban casos que pasaban una rayita más, ¿no? Me llegaban casos fuertazos como una chica hablándome, ¿no? De que el papá hacía algunos rituales satánicos. Me llegaban casos que me hablaban de que si había una brujería y que ya les habían dicho, ¿no? En las cartas. Y estos casos que pasaban más allá de las constelaciones, ¿no? Y que yo me daba cuenta además que en el campo en el que estábamos interactuando todos, de pronto entraban unas energías bien complicadas, ¿verdad? Bien difíciles de explicar en el mundo racional, ¿no? Y también que no solo me pasaba a mí, ¿no? Pude ver incluso a mis maestros cómo estas energías, ¿no? Entraban en el campo, tomaban posesión casi de los representantes. Y esto me hizo decir, yo quiero entender qué es esto, ¿no? Porque entiendo el campo familiar y entiendo que se manifieste, ¿no? Porque viven en nosotros, pero ¿qué es esto otro? ¿No? ¿Qué es esto otro que está aquí y que lo único que hacemos, ¿no? Como consteladores férreos es hacerlo a un lado, ¿no? Y tratar de no mirarlo. Y un poco en esta curiosidad es que empiezo, ¿no? Como este camino andino en donde además tuve la fortuna de conocer a mi esposo. Y fue en este encuentro con él, ¿no? Que él además se había pasado 8 años viviendo con los Quero, que es de quien tomamos muchas de las herramientas que tú conoces, y tenía un sistema de sanación más chamánico, ¿no? Más energético con estos instrumentos. Y es en realidad en nuestro encuentro que a esto que él traía desde un mundo más chamánico y esto que yo traía, ¿no? Desde el mundo más terapéutico, encontramos puentes de conexión. Así que lo que diría, ¿no? Que la diferencia con las constelaciones andinas es que le damos espacio a que existen esas energías, pues, inexplicables, ¿no? Esas energías que nos pueden hasta asustar. Y esas energías, ¿por qué están ahí? ¿Vienen a hablarte de esa persona o simplemente están y tú tienes que abocarte a la sanación de una sola persona? Creo con el paso del tiempo, ¿no? Y todos los casos que me ha tocado ver, que pasan varias cosas. Una, que esta la he logrado entender con todo lo demás que he ido estudiando, es que tengo un maestro, se llama Dan Van Kappenhout, que él ya había buscado llevar las constelaciones con el mundo Dakota. Y él decía que cuando nosotros vivimos un trauma, a la hora y no lo sanamos, ¿no? Un trauma y no lo sanamos, nuestra mente se cinde o nuestra alma se cinde. A la hora que morimos, pues esta alma muere escindida. Y entonces puede haber, ¿no? Una parte de mi abuela
La parte que se quedó con la parte aparentemente normal, digamos, ¿no? La que siguió viviendo después de algún evento, que sigue su camino, que completa el viaje, pero la otra parte, la que no se nombró, la que no se vio, la que no se trabajó, se queda pues buscando ser integrada, ¿no? A Porque lo no, excluido, que es algo de lo que trabajan las constelaciones familiares, ¿no? Generalmente exacto, a eso se evocan, a cuáles son las personas excluidas de tu familia, porque puedes haber hecho como una liga con esa persona y tener una lealtad invisible, ¿no? A esa persona y traer su sí, historia y jalarla de alguna manera y estarla viviendo tú en este momento sin darte cuenta. claro, tal cual lo dices, Marta. Ahora, pongámosle la complicación que esta persona vivió un trauma muy fuerte que nunca trabajó. Y a la hora de su muerte, este trauma fuerte se queda, o esa energía, o esa parte de su alma, se queda vagando. Daman Kappenhaut lo que nos dice es que estas almas que se quedan vagando, pues al no estar en el lugar que les corresponde, van enloqueciendo. Y entonces podemos encontrar un fragmento, ¿no? Un fragmento de mi abuela que ya ha enloquecido con el tiempo y que ya, como decía Jung, ¿no? Se convierte en esta sombra que solo está buscando destruir. ¿Y cómo nos podemos proteger de eso? ¿Cómo podemos aislarnos o simplemente el hecho de estar consciente que puede estar nos ayuda a no entrar y no darle cabida? Sí, no, no es tan fácil. Ojalá fuera así. Ojalá fuera con no pensarlo que no tenga entrada. Tampoco es tan fácil, ¿no? Que algo invada tu campo. Tiene que cumplirse varias condiciones. La primera y la más importante, diría yo, es que hay una parte tuya que le abre la puerta. Y esto tiene que ver, sí, con esta resonancia, ¿no? Y esta lealtad en donde revivimos una historia. Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que nos haga sentido. Imagínate una abuela que ahorita me quedé pensando que tu libro lo narra hermoso, ¿no? Tu libro de placeres ocultos. Imagínate una abuela, ¿no? Que vive una violación y nunca lo trabaja, ¿no? Se queda con ese dolor tremendo, su alma se fragmenta, ella continúa viviendo una vida aparentemente normal, pero una parte de ella quedó bloqueada. Viene la nieta que vive una experiencia similar y encuentra que esta energía de la abuela que está furiosa, que está rabiosa, que quiere matar a todos los hombres que se le pongan enfrente, puede ser una energía protectora para ella y le abre la puerta. Y le abre la puerta a esa energía, ¿no? Esa energía Ah, te abres la puerta desestructurada. de manera inconsciente porque no lo tienes, Total, ¿no? O sea, total. como esta conexión sin estar del todo aceptándola, pero al mismo tiempo aceptándola. Exacto, porque en ese enojo, en esa rabia, encuentras que algo te protege. Pero esto, ¿no? Si lo seguimos sin trabajar, pues lo único que va acumulando es más desestructura. Y luego encuentras, pues que ya el enojo no es solo con los hombres, ¿no? Que ya vas por la vida enojada, furiosa, sin saber por qué. Y en ese caso ayuda a hacer las constelaciones familiares para encontrar esa razón de lo que tú Esa, estás haciendo en este momento. Exacto, esa parte que abrió la puerta, ¿no? Esa parte que en algún momento dijo sí. ¿Y cuál sería la diferencia de una tradicional, como te preguntaba, de las constelaciones normales o no normales, o sea, de las que conocemos más, a este toque andino? ¿Qué tiene lo andino de diferente? Fíjate que en una constelación normal lo que haríamos es hablar con la abuela y decirle, oye, abuela, ¿no? Tú con lo tuyo, yo con lo mío, honro tu experiencia, ¿no? Todas estas frases que conocemos. Pero eso funciona si estamos hablando con la abuela que completó su viaje y que continúa el camino de su alma. Pero no funciona con la parte desestructurada y enloquecida que se quedó. Esa no entiende razón, esa ya enloqueció, ¿no? Y esa necesitamos extraerla,
¿no? Esa literalmente necesitamos extraerla del sistema. Y, y esta parte andina nos da las herramientas y digamos como la fuerza energética que requiere esa extracción de forma segura, ¿no? De qué manera es esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál sería la herramienta que utilizas de manera andina para hacer este trabajo? Ujú. Bueno, lo primero es que todos nuestros alumnos, ¿no? Porque este es un método que nosotros enseñamos, son iniciados en esta tradición andina. Esta tradición andina guarda un poquito como la estructura, por ejemplo, del budismo, ¿no? En donde tú podrías como simplemente hacer un mantra, pero no va a tener la misma fuerza a si recibes la iniciación del lama, ¿no? Que te abre, digamos, el contacto con esta parte del Buda, ¿no? Con esta deidad y lo invocas. Lo Ujú. mismito pasa en el mundo andino, ¿no? Tú recibes una transmisión de una persona que ha sido empoderada de generación en generación hasta llegar, ¿no? En el budismo sería hasta el Buda principal, aquí es hasta llegar al Incarri, que es el iluminado principal en el mundo andino, que te abre, digamos, como la puerta a este mundo de contacto con la naturaleza, ¿no? Lo que tiene el mundo andino es un contacto con las fuerzas de la naturaleza, en donde si tú llamas a tus montañas, que se llaman apus, ¿no? Que son fuerzas vivas de la naturaleza, van a venir y te van a proteger. Y lo mismo con las lagunas, ¿no? Que serían las ñustas, que tienen pues esta fuerza. Entonces, esta es la vía, digamos, en que vas a poder llamar estas fuerzas para protegerte. O sea, llamas a las fuerzas de la naturaleza, o sea, es Ujú. más de buscar las energías que nos rodean para poder tener una mayor protección energética de alguna manera. Exacto, ¿no? Para tener una mayor protección energética. También es cierto que se abre mucho más la visión, ¿no? El contacto con estos otros mundos, digamos. Y lo que tenemos, que tú conoces muy bien, ¿no? Son estas telitas que tienen cuatro cuadrantes que nos dan un mapa de tu estructura interna, ¿no? Es un mapa A de lo la que se psique. refiere Laura con las telitas es que en una constelación familiar andina, lo que ella utiliza son como unas telas que pone en el piso, que son dos telas, que ella acomoda, que van como en cuadrantes, diciéndote en dónde pasan las cosas que en tu realidad están pasando, ¿no? Y hace uso de unas piedras también andinas, con símbolos andinos, en donde en lugar de tener la mamá, el papá físico, como conocemos en otras constelaciones, estas piedritas de manera aleatoria también ocupan esa energía de un papá, de una mamá, de una abuela, ¿no? Sí, sí, gracias, Marta, por ponerlo tan claro. Y justo esta simbología nos permite mirar más allá, ¿no? Más allá de solo si colocáramos una figura, ¿no? Que sería como lo tradicional. Y con las cartas, ¿no? Con el oráculo que vamos también como siendo parte del movimiento, vamos abriendo el campo a un entendimiento mayor. Y hay unos mecanismos, ¿no? Como muy estructurados con piedras especiales que utilizamos cuando necesitamos sacar y expulsar una energía del campo. Y dime Entonces, una cosa, dentro de los casos que tú has tratado, ¿cuál ha sido alguno que te haya impactado en cuanto al cambio que se generó? Ya sea en una relación, ya sea en una adicción, ya sea en algún problema que hayas visto de manera muy clara y que te haya sorprendido lo que tú viste en este campo que tú creas, en estas telares y con estas piedras, y cómo se manifestó en la realidad. me ha tocado ver cosas sorprendentes que hasta yo misma digo, ay, ¿será? ¿O fue coincidencia? ¿No? Porque me ha tocado ver desde personas que venían con un tema súper atorado, por ejemplo, ¿no? En un tema económico, y a la semana me dicen, ¿qué crees? ¿No? El trabajo que te dije ya se dio y tal, y, ¿no? Y algo fluye. Hasta
movimientos más profundos. Tuve una consultante que tenía un tema de promiscuidad, ¿no? Muy, muy fuerte, que iba más allá de lo que pues ella podía de alguna forma, digamos, detener, ¿no? O trabajar Ajá. y controlar. Y que con el trabajo, que no quiero decir que esto pasó en una sesión, ¿no? Porque en realidad eh, creo que esto es algo que también me gustaría que viéramos, ¿no? Que la constelación de pronto abre un permiso, pero luego necesitamos saber qué hacer con ese espacio, ¿no? Entonces, no es en una sesión, pero con el trabajo que fuimos haciendo, ella pudo como recuperar lo que ella estaba buscando, ¿no? Como poder decidir más conscientemente de su sexualidad. Quiere decir que en las constelaciones familiares, finalmente, ¿cuál sería la función que tienen en la vida de una persona? A quién le dirías, haz una constelación familiar? O a quién le dirías, o a lo mejor hay a quien le dirías, no la hagas, o todos somos, o sea, como objeto de poder hacer una constelación familiar. Porque últimamente están además cada vez más de moda, y puedo decir la moda porque luego pasan como por diferentes corrientes, ¿no? Y ahorita mucha gente está volteando a ver a las constelaciones familiares como una opción de sanación para tener una mayor conciencia. Sí, bueno, yo siempre creo que cuando hay un tema que está muy atorado, ¿no? Y que no se está resolviendo con tu voluntad, ¿no? Necesitamos mirar qué hay en un campo mayor. O sea, Y que las, puede ser una cuestión económica o un problema con alguien en tu trabajo o un problema familiar. O sea, la gama es cualquier problema que esté como una constante en tu vida. tal cual, ¿no? Temas de dinero, temas de relaciones, ¿no? De siempre me pasa esto con mis amigos, temas de pareja, ¿no? Siempre elijo el mismo tipo de hombre, temas de salud, ¿no? Donde algo está atorado, algo se repite, lo podemos mirar desde este paradigma y lo que te decía hace ratito, ¿no? De pronto una constelación ¡pum! Puede abrirnos un permiso. Pero a mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Porque una cosa, imagínate que nunca tenemos el permiso, aunque tengamos el deseo enorme de ser, patinar en hielo, ¿no? Y ser, expertos, nunca tuvimos el permiso de acercarnos siquiera a la pista de patinaje. Y de pronto se abre el permiso y te encuentras ahí, ¿no? Adentro de la pista de patinaje, pero eso no quiere decir que sepas cómo patinar, ¿no? Hay todo un proceso para aprender a patinar, a diferencia de quien a lo mejor desde los 3 años tuvo permiso de entrar a la pista de patinaje y se sabe mover perfecto y brinca y baila, pues uno cuando libera este permiso, pues va a ser un poco torpe, ¿no? En el área. Tiene que aprender a navegar en ese mundo nuevo. ¿Y a alguien le dirías que no hiciera constelación familiar? Creo que siempre ayuda, ¿no? Lo único que sí yo diría es que cuando hay un tema que nos está agobiando muchísimo, ¿no? Que estamos pues viviendo un evento crítico en nuestra vida, escuchar que a la bisabuela o a la tatarabuela le pasó lo mismo nos genera cero alivio, ¿no? Ni siquiera estamos abiertos para poder escuchar esta historia, porque lo único que queremos es, ¿qué hago ahorita? ¿No? ¿Qué hago ahorita que se me está desmoronando el mundo? Entonces, lo que diría yo es que hay momentos, ¿no? Hay momentos en el que trabajar con esta, digamos, esta memoria mayor es muy propicio y momentos en que necesitamos dar fortaleza y estructura a la persona individual. Dime una cosa, muchas veces pensamos en este mundo donde todo lo queremos rápido, donde la solución la queremos ya. Tú hablabas hace ratito que te ha sorprendido a veces la rapidez de una constelación, que cuando se manifieste, pero más o menos en tu experiencia, cuando tú empiezas a trabajar y a través del inconsciente, porque esta es pues una tarea que llevas a nivel inconsciente, ¿no? Cuando estás trabajando en constelaciones familiares, donde se abre también esa parte tuya. ¿Cuándo empiezas a ver resultados en promedio
desde la primera constelación, no tienes que hacer muchas. La andina es la que más para ti te ha dado como la respuesta, pero ¿crees que a la gente también se sienta cómoda con ella? Buena pregunta. Yo diría que, híjole, es que el avance, te prometo que es súper personal, ¿no? Porque es que tanto de esto que estoy viendo y abriendo, estoy pudiendo integrar. Pero yo diría que siempre hay un cambio, aunque sea ligero, desde las primeras sesiones, en medida, ¿no?, en que nos vamos como incluso familiarizando, porque esta herramienta nos invita a familiarizarnos con nuestro mundo inconsciente, ¿no?, que se manifiesta a través de los sueños, a través de coincidencias significativas, ¿no? Tiene muchas formas de manifestarse, pero cuando nos vamos amistando con este mundo nuestro, podemos incluso tener más conciencia de lo que nos detiene, ¿no? Del miedo detrás de lo que sea que no estemos logrando o completando. Pero sí diría que el avance para cada quien es muy distinto, ¿no? Cuando te cuento de personas que en un movimiento hay algún cambio fuerte, casi siempre, ¿no?, son personas que han estado trabajando desde otras visiones, y cuando llegan, prácticamente es que ya estaba listo para quitar el bloqueo y hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Pero a veces no, a veces esta es la puerta de entrada para darnos cuenta que algo más grande está operando. Además es curioso porque cuando trabajas con estas piedras de las que habla Laura, no son figuras, sino son piedras, de repente pareciera que una piedra no podría darte o hacer el retrato de una dinámica familiar o una dinámica de trabajo o una dinámica de pareja, y cuando las ves en estas telitas puestas como caen, porque ella las suelta y de repente caen libremente, se expresan y dices, pero ¿cómo? Si es verdad que fulano con sultano y perengano y esta es la dinámica. Es una sensación muy extraña porque es como entrar en un mundo simbólico y permitirte estar ahí. Entonces, para la gente que es muy racional, seguramente les será un poco más complejo, pero es como una experiencia de soltar también y de entrar desde este lado más intuitivo. Sí, y fíjate, Marta, que me ha tocado, ¿no?, personas súper racionales, que este caso es bien peculiar, ¿no? Yo tuve la consulta con su esposa primero, ¿no? Y él no quería ir a terapia, no quería ir a terapia, una persona súper racional que elegiría cualquier otro tipo de técnica menos esta, ¿no? Pero ella llega, ¿no? Y él le pregunta, oye, ¿cómo te fue en tu sesión? Bien, tal cosa, pero tú saliste como un águila con una alita arriba y otra abajo. Y él dijo, "Ah, sí, así me siento", ¿no? Esta imagen, ¿no? Este símbolo, para él tuvo mucho sentido desde otro lugar. Y esto lo hizo moverse para decir, pues quiero saber más de esa águila que solo tiene un ala, ¿no? Soy esa aguilita de un ala y vengo para que me digas por qué. Es que es muy impresionante lo simbólico, o sea, porque creo que es muy difícil cuando le platicas a esto a alguien, porque finalmente es vívelo. O sea, no hay otra manera más que date la oportunidad y si resuena después contigo bien y si no, pues no pasa nada. Pero sí es una cuestión de sanación que entra en lo más profundo. Así es que, Laura, muchas gracias. Y por último, yo quisiera preguntarte, si pudieras hoy regalarle algo a la humanidad, ¿qué le regalarías? Como una varita mágica que pueda hacer clic y yo te regalo esto, ¿qué le regalarías? Creo que a mí lo que me encantaría es regalarles el contacto, y ya, puede ser que suene muy filosófica, pero me encantaría regalarles el poder reconectar con su origen. Y con esto me refiero no solamente a los ancestros, sino también poder reconectar con lo que naturalmente somos, ¿no? El contacto con la naturaleza, con nuestros instintos, con nuestro cuerpo, con nuestra esencia, con dejarnos de pelear entre todas las ideas impuestas, ¿no? Y todo el mundo del espíritu que de pronto puede ser como tan represor, ¿no? Con poder conciliar con la naturaleza que nos habita. Ese sería lo que a mí me gustaría regalarle. Pues muchísimas gracias, Laura, por esta entrevista, por esta plática. Agradezco profundamente
que compartas tu conocimiento de constelaciones familiares andinas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Bueno, y yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta la próxima.